Sí que cuando termine este debate con el Grupo de Ciudadanos haremos una pequeña pausa de unos minutos. Tiene la palabra, señor Pérez. Muchas gracias, presidente. Señor Lamani, que tiene que a mí también me alegra muchísimo verle aquí, sobre todo digo con fuerza y con ánimo, que es algo que siempre realmente resulta agradable. Mire, estos días, preparando este debate, estaba repasando algunas notas de mi agenda. He recordado un encuentro que mantuvimos usted y yo en el edificio Pignatelli, en su despacho, en aquel aciago verano de 2020. No me acuerdo muy bien la fecha exacta, pero sí me acuerdo de la cita por el contexto en el que se produjo y por la situación tan preocupante a la que nos estábamos enfrentando. En aquellos días, mientras el presidente del Gobierno, mientras Pedro Sánchez ya decía que habíamos vencido el virus, que ya estaba todo pasado, lo anunciaba a bombo y platillo y él se iba tan ricamente a la playa, en Aragón éramos conscientes de que estábamos inmersos en una segunda ola de pandemia sin solución de continuidad con la primera y sin siquiera haber tenido tiempo de rearmarnos mínimamente para hacer frente con herramientas legales a situaciones como era poder confinar municipios o poder condicionar, evitar la movilidad puertas adentro de Aragón y puertas afuera. El asunto era grave, desde luego no podíamos tomarlo con filosofía, por mucho que sabíamos que no sabíamos nada o que no sabíamos prácticamente nada. Navegábamos en la incertidumbre más absoluta, solo con la seguridad y el consuelo, que no es poco, de saber que contábamos con el mejor equipo humano en los servicios sociales y sanitarios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más eficaces y con la labor abnegada e impagable de las entidades del tercer sector para hacer frente a aquella adversidad. Y contábamos, por supuesto, que a veces se recuerda poco, con la altura de miras, el civismo y la madurez de 1.300.000 aragoneses, brindándonos a diario una lección ejemplar de generosidad y de paciencia ante una situación inédita y compleja. Hoy como ayer podemos estar orgullosos, orgullosísimos de esta gran comunidad que es Aragón y de este gran país que es España, al que en aras del bien común les hemos llegado a conculcar algo tan sagrado, un derecho tan elemental como es el derecho a la libertad. La verdad es que, mire, ser optimista o pesimista en aquellos días ya iba con el carácter de cada cual, pero nosotros teníamos claro cuál era nuestro deber, el suyo desde el Gobierno y el mío y el de mis compañeros. En el grupo de Ciudadanos, aquí en el Parlamento, sabíamos que teníamos que ser muy responsables y, sobre todo, pues, ni optimistas ni pesimistas, teníamos que ser realistas y ser conscientes de lo que allí había. Porque la única realidad, entonces, es que estábamos ante un ataque sin reglas, un ataque sin escrúpulos, de un enemigo totalmente desconocido, cuyas consecuencias podían ser entre muy malas y rematadamente malas. Así lo atestiguan. Ahí están las cifras, los cerca de 4.000 muertos que se ha cobrado la COVID en Aragón, el cierre de casi el 20% de nuestras empresas y el elevado número de personas que se quedaron sin empleo o se vieron y se siguen viendo sujetas a un ERTE tras la caída de nuestro Producto Interior Bruto en más de 9 puntos al finalizar el pasado año. Son datos dramáticos que, sin duda, habrían sido mucho peores de no ser por la campaña de vacunación intensiva que durante estos últimos meses nos han permitido ver luz al final del túnel. A mí me gustaría, deseo, que estas 2 sesiones de trabajo parlamentario sirvan para tener la imagen real, sin edulcorantes artificiales, de cómo está Aragón a día de hoy, porque a los aragoneses, que insisto, nos han dado un ejemplo de madurez y civismo tremendo, hay que hablarles con claridad y hay que decirles la verdad. Esta es una comunidad y un pueblo maduro, capaz de entender las cosas como son. Pero lo más importante, sobre todo, sería también enviar un mensaje de tranquilidad, decir que somos capaces de consensuar unas propuestas de resolución y unos objetivos comunes que definan claramente cómo queremos que esté Aragón, no a día de hoy, sino en los próximos años. Tenemos que plantear de qué manera podemos aprovechar lo que hemos aprendido durante esta pandemia para detectar oportunidades y activar los planes de recuperación que hacen falta para salir del pozo. Y el reto, si tuviéramos que decir un reto, uno solo, pues está claro.
mantener la estabilidad social, mantener la estabilidad económica, y para eso es fundamental mantener la estabilidad política. No somos conscientes todavía de lo importante que ha sido enviar y proyectar el mensaje de estabilidad política al resto de España e incluso al resto de Europa. Yo estoy convencido de que Aragón, esta comunidad, reúne grandes condiciones para ser un referente, no solo en España, sino en el seno de esa Unión Europea, para figurar entre los mejores lugares donde uno le puede tocar nacer, vivir, trabajar y, si así lo decide libremente, formar una familia. Esta es una tierra de un enorme potencial, a la que solo le falta que quienes vivimos en ella nos lo creamos un poquito más y, por supuesto, que no se nos prive de oportunidades para crecer y avanzar en términos de igualdad con el resto de comunidades autónomas. Empezando por aquellas que, a fuerza de tergiversar la historia y creerse que son el centro del universo, exigen siempre un trato preferencial bajo la amenaza de romper nuestro modelo de Estado, la convivencia que llevamos disfrutando desde que la transición sirvió para que este país empezara por fin a escribir las mejores páginas de su historia, desde luego no sin hacer frente a un montón de sacrificios y dificultades. Y mire, lo malo no es que estas comunidades sujetas al yugo del nacionalismo y la xenofobia más excluyente exijan y estén permanentemente chantajeando. Lo realmente perverso es que haya quien esté dispuesto a ceder a ese chantaje, aunque sea a costa de perjudicar a territorios como Aragón, que no se desvían un ápice de la senda del constitucionalismo y de las principales y la lealtad a las principales instituciones del país. Es que encima ni agradecidos ni pagados. El premio que hemos recibido a cambio de esa buena conducta ha sido el desprecio y el agravio sistemático durante décadas por parte del bipartidismo, tanto del Partido Popular como de un partido socialista a la deriva en el ámbito nacional que con Pedro Sánchez en la Moncloa ha alcanzado las mayores cotas de oprobio. Lo vemos reflejado estos días, sin ir más lejos, en unos presupuestos generales del Estado que dejan el futuro de Aragón y el de otras comunidades no en manos de la rivalidad política de unos y otros. No. El futuro de Aragón y el de otras comunidades de España está en manos de Bildu y de que quienes como Bildu quieren romper España. Mi partido, además de la enmienda a la totalidad a esas cuentas, ha presentado otras enmiendas parciales para Aragón por más o menos unos 80 millones de euros. Pues mire, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría que Sánchez no tenga que pedir permiso a Rufián, a Urkullu o a Otegi para que el Gobierno de España apueste decididamente por el corredor cantábrico mediterráneo, por la reapertura del Canfranc, por la autovía A68, por la remodelación integral de las avenidas de Cataluña y de Navarra en Zaragoza, por poner otros muchos ejemplos. ¿Se lo va usted también a exigir al señor Sánchez, señor Lambán? ¿Le va a insistir a la ministra Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, para que no se olvide de impulsar el proyecto de elevación de aguas Andorra o de ejecutar los planes de restitución de los embalses de Almudévar y Monteragón? ¿Para que no se olvide, en definitiva, de cumplir lo pactado con la comarca de Andorra y Sierra de Arcos tras el cierre de la térmica? Y tampoco de lo recogido en el Pacto del Agua de Aragón, donde a día de hoy pues vemos que hay una treintena de obras que directamente han desaparecido del nuevo plan hidrológico del Ebro, en lo que respecta a esta demarcación, e incluso se pone en cuestión la reserva estratégica de 6.550 hectómetros cúbicos teóricamente blindados por nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Qué va a hacer su Gobierno, señor Lambán, ante esa amenaza? El agua es el futuro de Aragón. Yo le ruego encarecidamente que defienda usted con uñas y dientes las obras del Pacto del Agua, cuestionadas en los tribunales y heridas también por la falta de respuesta institucional que Aragón debería dar de forma clara y contundente a través de la Mesa del Agua, que nació con mucho brío, pero que a día de hoy parece languidecer. Yo sé, presidente, que no es fácil conciliar intereses en torno al agua en un Gobierno cuatripartito como el suyo, con sensibilidades tan dispares como la que tienen. Pero le pido que recuerde una cosa. Si de aritmética se trata, valore usted el respaldo mayoritario de esta Cámara para que esos planes hidrológicos de tercer ciclo, que incluyen la demarcación del Ebro, contemplen en su conjunto las obras del Pacto del Agua y con ellas el futuro de miles de regantes que hacen esfuerzos heroicos para mantener vivo el medio rural. Pensando en ellos, pero también por una cuestión de justicia, creo que Aragón debe de enarbolar igualmente la bandera de una nueva política agraria comunitaria que ponga fin a los derechos históricos y que sea eficiente en el reparto de las ayudas para ser eficaz a la hora de asentar población. Una PAC que garantice
que las ayudas, que el dinero llega realmente a quienes trabajan la tierra y salen al monte con el ganado. Le va a exigir también al ministro Planas que haga el favor, tratándose de la PAC, de no llevarnos al huerto con la no reforma de la PAC, porque, mire, tampoco nos lleve usted al huerto. No es verdad que esté llegando más dinero a Aragón. No es cierto. Y eso hay que hablarlo con quien realmente está pendiente de esas ayudas para garantizar su supervivencia. Si queremos de verdad luchar por el territorio, debemos imponer criterios sensatos, criterios razonables a quienes deciden la política agraria desde unos despachos sin saber muy bien si las patatas se siembran o se cultivan o si los pollos nacen ya directamente asados. Gente que sigue pensando que el lobo es un personaje de Caperucita, un personaje de un cuento infantil, pero que no está siendo una grave amenaza para quienes todavía viven de la ganadería extensiva. Vamos a seguir hablando en el medio rural, vamos a seguir hablando de ese medio, señor Lambán, porque esto nos lleva a hablar de despoblación. Creo que hemos dicho ya al respecto todo lo que había que decir, pero no hay manera de pasar de las musas al teatro. Hay que asumir que la batalla contra esa lacra no se puede librar en solitario. Es necesario, es fundamental un gran pacto de Estado que los liberales venimos demandando desde hace ya mucho tiempo. Y no es fácil abordar ese problema, ni muchos otros, sin el paraguas de una nueva ley de financiación autonómica que entienda de una vez por todas que los derechos no son de los territorios, son de las personas. Coincido de lleno con usted cuando dice que este no es un problema ideológico, no es un problema político, sino que es un problema técnico y un problema económico. Pero le voy a decir una cosa, yo creo que es más un problema de verdad, de voluntad. La voluntad de anteponer realmente el interés general de todos los españoles y no solo el de unos cuantos a intereses de mero cálculo electoral o de partido. Financiación autonómica y, por supuesto, financiación en condiciones de los municipios. Lo que queremos para nosotros justo es que lo queramos también para los demás. Ojalá los dos grandes partidos nacionales fueran capaces de oír el clamor de los territorios más castigados por esos desequilibrios demográficos y pusieran el mismo interés para alcanzar ese gran acuerdo por la financiación autonómica como ponen a la hora de sentarse y repartirse con nocturnidad los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o los consejos de administración de las empresas públicas. Ojalá Partido Popular y Partido Socialista pusieran el mismo interés. Y a la espera de que otros muevan ficha, pues una vez más tenemos que centrarnos en lo que depende de nosotros a la hora de cerrar la brecha digital. Usted anunció nuevos planes, es verdad, pero mire, le voy a decir una cosa, no hace falta nuevos planes, basta con que cumplan con lo que se comprometieron en ese acuerdo de gobierno. Dijeron que en 2020 el tema estaría resuelto, es verdad, hemos tenido la pandemia, podemos hacer un paréntesis, pero llega 2021 y la situación sigue todavía sin cerrar esa brecha. Hay que acelerar al máximo, tirando quizá de esas ayudas europeas que han de venir, a ver cuándo, por cierto, y conseguir que la falta de una conexión a Internet no haga que se apague la última luz de la última casa del último de nuestros pequeños municipios. El fomento de la banda ancha es vital, es fundamental para el desarrollo de sectores como la agroindustria, que junto a la implantación de aerogeneradores, de las plantas fotovoltaicas, son verdaderos acicates para frenar la sangría demográfica en Aragón. Yo se lo pedí de forma expresa en una de nuestras últimas reuniones. Más allá de continuar los trabajos de la Mesa de la Recuperación Social y Económica, de la que, por supuesto, nosotros no nos vamos a levantar, porque a nosotros nos han enseñado que uno, desde pequeñitos, no se levanta de la mesa hasta que termina de comer, y aún quedan unos cuantos platos que servir. Esa mesa que iniciamos el año pasado, yo le pedí que activásemos una submesa, una mesita, un apéndice, para poner el foco en las renovables, para hablar de energía, exclusivamente de energía, porque el tarifazo eléctrico, la subida del gas, el subidón de los combustibles, debe hacer de las renovables una apuesta de futuro a la que ni podemos ni debemos renunciar. Pero vamos a hacerlo de forma sensata, con orden, con concierto, para evitar la paradoja de que una iniciativa cargada de sostenibilidad medioambiental, un revulsivo contra el calentamiento del planeta, acabe generando otro tipo de contaminaciones acústicas o paisajísticas. Escuchemos a todas las partes implicadas, tal y como usted proponía ayer, y acordemos el modelo que queremos a la hora de definir los tamaños y las ubicaciones, atendiendo criterios objetivos, como siempre, con el mayor consenso posible. Pero hagámoslo ya. Pongámonos a legislar antes, o al menos evitemos que acaben saltando chispas. Tenemos el reto y el deber de conciliar el desarrollo económico de nuestra comunidad con la obligación, el deber de preservar el medio ambiente.
Evitemos que los conflictos que ya hemos vivido en el pasado con las grandes obras hidráulicas se repitan ahora cuando abordamos iniciativas de futuro como es la ampliación del parque de renovables o la unión de estaciones de esquí, que es sin duda el revulsivo y renunciable que necesita el Pirineo, junto a actuaciones más sencillas como son por los bonos turísticos, la mejora de las redes de hospederías o en general la inversión y la apuesta por el turismo rural. Es clave para dinamizar la economía. Y mire, si queremos tener unos Juegos de Invierno, los Juegos de 2030, y nosotros, por supuesto, que queremos, debemos demostrar que estamos a la altura en todos los frentes. Y debe usted convencer a sus socios de Gobierno, que no demostraron ayer mucho interés cuando surgió el tema de la nieve. De hecho, que ni siquiera le aplaudieron cuando hacía usted estas propuestas. Es imprescindible contar con un plan de actuaciones, también que implique a su Gobierno y también a la Administración del Estado para que asuma los costes que le corresponden en la mejora de la red ferroviaria y de una red de carreteras que en muchos aspectos, señor Lamán, preocupa por inseguras y por un estado de conservación realmente lamentables en las 3 provincias, en Huesca, en Zaragoza y, por supuesto, en Teruel. Es un plan que está pidiendo a gritos que se active el famoso Fondo Extraordinario de Inversiones. Y puesto que hablamos de vertebración y movilidad, un rápido apunte también para pedir el plan de rehabilitación de viviendas en pequeños municipios. Yo coincido con usted, como no puede ser de otra manera, en este sentido, cuando hablamos de un plan de vivienda de alquiler accesible para los más jóvenes. Ayer me quedaba realmente sorprendido con un dato: casi el 40% de jóvenes que no consiguen emanciparse, no pueden dejar de vivir con sus padres porque no pueden a día de hoy acceder a una vivienda. Usted habla de un plan de no sé cuántas, 800 viviendas, creo que decía. Vamos a cumplir lo que dijimos en estas Cortes. Nosotros ya tenemos una iniciativa aprobada aquí para activar ese plan de vivienda, pues vamos a ponerlo en marcha pensando en esos jóvenes que sufren de una manera insultante la precariedad laboral, una precariedad que haría, desde luego, sonrojar a cualquiera. Jóvenes que no pueden permitirse siquiera, como le digo, emanciparse de sus padres por culpa de esa legislación obsoleta y anacrónica que hace que, a pesar de que el empleo cuantitativamente parece que va recuperando, en lo cualitativo deja mucho que desear y raya a veces situaciones humillantes. No solo para los jóvenes, sino para personas mayores de 55 años, para quienes prácticamente están cerradas las puertas del mercado laboral. Son esos segmentos de población los que sufren especialmente el alarmante incremento de precios que estamos experimentando por culpa de los costes energéticos, que afectan también a la producción industrial y que echan por tierra, aunque el Gobierno de Sánchez se empeñe en negarlo, unas previsiones macroeconómicas totalmente ficticias, que convierten en un cuento las cuentas presupuestarias de este país para el próximo año. Por cierto, señor Lamán, a pesar de la coyuntura y de esos fondos europeos que tendrían que llegar, pero no llegan, insisto en esa idea, ¿mantiene su Gobierno las previsiones de crecimiento económico en las que se basan los próximos presupuestos de la Comunidad? Su consejera de Economía dice que sí, pero parece más una cuestión de fe que otra cosa. Pues no llegan los fondos europeos y no acaban de llegar los 147 millones de euros en ayudas anunciados por el Gobierno de España y por su Gobierno, señor Lamán. Ayudas que son maná, que son fundamentales para que puedan levantar cabeza pymes, autónomos y sectores tan castigados como la hostelería y el pequeño comercio. No pueden permanecer al albur de un bloqueo administrativo. Hicimos una ley de simplificación precisamente para evitar este tipo de situaciones, una ley de la que los liberales nos sentimos especialmente orgullosos. El panorama puede ser más sombrío incluso del que nos imaginamos si los problemas del transporte de mercancías, la provisión de componentes, microchips, siguen haciendo mella en la demanda de los consumidores. Yo no le echo a usted la culpa de esto, pero es verdad que el problema lo tenemos ahí porque tenemos una dependencia clarísima de esos componentes. Si se frenan la demanda, se frena la oferta en nuestro tejido económico e industrial en áreas tan importantes como la automoción, pues la verdad es que vamos a tener un problema muy serio. Por eso es muy importante que no olvidemos, y en su discurso de ayer sí que daba un poco esa impresión, que el virus sigue estando ahí, que el virus no se ha ido y quizá sus consecuencias están todavía por ver, ojalá me equivoque, en su impacto sobre la viabilidad económica, ya no de las empresas, señor Lamán, la viabilidad económica de muchas familias que pueden enfrentarse a situaciones de pobreza hasta ahora nunca vistas en determinados segmentos sociales. Seamos previsores, diseñemos planes de contingencia por lo que pueda pasar, pensando ante todo en los más desfavorecidos. Y en ese plan de contingencia podría ser una herramienta para empezar a hablar una rebaja
por una rebajita en el tramo autonómico del IRPF, pensando precisamente en quienes más lo pueden necesitar. Vamos a exigir al Gobierno de España, hágalo desde su Gobierno, que cumpla el compromiso económico para mantener el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Dotemos de recursos a los servicios de valoración de la discapacidad para reducir listas de espera y pongamos el foco en esos colectivos que sufren un mayor riesgo de exclusión. De nuevo, los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad. Yo creo que sería también bueno analizar en un debate como este cómo incrementar en los próximos presupuestos de Aragón partidas dirigidas, por ejemplo, a menores embarazadas o con hijos menores a su cargo, las destinadas a favorecer la conciliación laboral, personal y familiar. Y en este sentido, quizá lo que hay que hacer es coger el toro por los cuernos y abordar algo que hemos demandado muchas veces, un proyecto de ley que proteja los derechos de todas las familias aragonesas, sea cual sea su tipología. Estemos atentos ante las secuelas económicas de la pandemia, sin que eso signifique bajar la guardia ante lo que es el impacto sanitario de un virus, que, como le digo, sigue estando ahí. La vacunación ha sido un éxito. La campaña, hay que reconocer una vez más el trabajazo de nuestro personal sanitario. Son ellos realmente a quienes les corresponde de verdad la medalla y de quienes debemos tomar nota y aprender lecciones. Se ha logrado hacer frente a la emergencia sanitaria con esa campaña de vacunación. Se ha recuperado presencialidad en atención primaria, aunque existen evidentes carencias en su funcionamiento. El negarlo no significa que deje de existir. En lo que respecta a la revisión del decreto de plazas de difícil cobertura, se han incluido todos los hospitales de Zaragoza provincia, aunque toca revisar el documento y los incentivos, ya que no se están alcanzando los objetivos y sigue habiendo plazas sin cubrir. No se ha resuelto el problema del transporte sanitario, urgente y no urgente por carretera. Faltan profesionales en el medio rural y la falta de estos profesionales, concretamente en algunas especialidades, se suma a ese problema la finalización de contratos y la no renovación de los mismos. Bueno, es verdad, quizá ya no son necesarios, puede pensar alguien, porque ya el COVID no es lo que era, la afección no es la misma, pero bueno, si algo no falta en el medio rural son precisamente profesionales de la sanidad, que bien podrían prestar otro tipo de servicios si esos contratos se renovaran. Más allá de tomar el pulso, y nunca mejor dicho, dado que hablamos de sanidad, al estado de la comunidad en sus diferentes áreas o sectores, nosotros ya sabe que intentamos ser siempre constructivos. Y en este sentido lanzamos también nuestras propuestas para mejorar la atención sanitaria a los aragoneses. Creemos que lo más urgente es la constitución de una mesa de trabajo para abordar un nuevo modelo de la atención primaria en Aragón. Lo hemos propuesto en varias ocasiones a lo largo de este año y es verdad que el Gobierno, su consejera, Sira Repollés, nos dice que sí, pero no ponemos fecha para sentarnos y activar esa mesa. Es evidente que la atención primaria en Aragón tiene todavía importantes carencias que no solo no mejoran, sino claro, que la medida en que no se actúa sobre ellas con el paso del tiempo empeoran. Pongámonos ya a trabajar de manera urgente en el diseño de ese nuevo plan de atención primaria que dé solución a los problemas existentes, algunos muy básicos, como simplemente que te cojan el teléfono cuando llamas pues para pedir consulta, o la reapertura de los puntos de atención continuada en Zaragoza capital para evitar, entre otras cosas, el colapso de las urgencias. Hagamos, en definitiva, un plan acorde a los retos que afronta la sanidad en una comunidad tan envejecida, tan despoblada y tan dispersa como es la nuestra. Hoy tenemos que insistir, mi compañera Susana Gaspar me ha dicho, sobre todo, que no se te olvide eso. Digo, no te preocupes. Insistimos en la necesidad de crear no un protocolo, sino una unidad de referencia multidisciplinar para atender a los pacientes con COVID persistente. Hay quien ha sufrido el COVID y no se ha recuperado del todo. Ahí están esas secuelas. Y coincido con usted en que hay que poner igualmente el foco en la salud mental, que debe afrontar los retos de nuestra comunidad y, por supuesto, coger por el toro por los cuernos de esas necesidades que han surgido también a raíz de la pandemia. Activemos planes concretos de abordaje de las listas de espera, no solo a través de la externalización de servicios, sino con la puesta en marcha de planes de atención y utilización eficiente de los recursos, especialmente en aquellas especialidades que tienen más demanda, como es traumatología. Vamos a elaborar un plan de infraestructuras. ¿Qué le parece? Un plan de infraestructuras sanitarias, pero no vamos a hacer, no, con cronograma. Venga, fechas, pim, pam, pam, partidas presupuestarias asignadas progresivamente durante los próximos años para afrontar las necesidades reales y la construcción de nuevas infraestructuras, como por ejemplo el Centro de Salud de Barbastro. Llevan ya tiempo inmemorial los vecinos reivindicando.
Actualicemos el Plan de Recursos Humanos del Salud al fin de conocer las necesidades reales de los puestos que es necesario cubrir y poder hacer las previsiones económicas. Mire, en definitiva, si hubiese que resumirlo, el tema de recursos humanos en una línea, pues mire, asumamos un compromiso firme para estabilizar las plantillas. Creo que ahora mismo es lo más necesario. Hemos presentado, y creo que estaría bien que lo tuvieran en cuenta, una proposición de ley para profesionalizar al máximo la gestión sanitaria y hemos apostado y seguiremos apostando por potenciar el papel de la farmacia comunitaria como pieza clave de nuestro sistema sanitario. Me gustaría, 5 minutos, bueno, espero que me dejen un poquito más. Vamos a ver. Me gustaría dedicar la última parte de esta primera intervención a hablar de nuestros hijos y eso supone necesariamente hablar de educación. Yo lo primero que quiero, señor Gambaro, es reconocer y agradecer el trato exquisito que ustedes han tenido durante la pandemia con los centros concertados al tratarlos con absoluta equidad con respecto a los públicos. El consejero de Educación, el señor Fazi, ha defendido el mantenimiento de las plazas concertadas y parece que continúa el compromiso. Es verdad que el inicio del curso escolar presentaba todavía algunas dudas, algunas lagunas, pero probablemente se podían haber evitado situaciones de mayor incertidumbre en sectores educativos ya castigados durante muchos meses, como es el que se dedica a las actividades extraescolares, por ejemplo, de haber enviado el protocolo a tiempo, por no hablar del retraso en la disposición de aulas prefabricadas en los barrios del sureste y el suroeste de la ciudad de Zaragoza. Y en este punto quizá convenga detenerse 10 segundos para insistir en la necesidad de un plan de infraestructuras educativas para el periodo 2021-2024. Hay miles de familias, son muchas familias que sufren la angustia y la ansiedad que genera el que tus hijos no tengan un colegio o bien ocupen infraestructuras que se han quedado obsoletas por alta demanda. Estos días las hemos visto protestar aquí en la puerta, vecinos de Parque Venecia que exigen la construcción, que vayan adelante cuanto antes las obras del María Zambrano. Se sigue echando en falta el grupo de trabajo para llevar a cabo un estudio de la situación actual del sistema educativo aragonés. Como ocurre con otros asuntos relacionados con el agua o el sector de la nieve, todos sabemos que hay discrepancias en el seno del cuatripartito y a veces deja caer el bolígrafo, empieza uno a arrastrar los pies, a no acometer las cosas con suficiente ímpetu. Tiene aritmética, señor Lambán, la tiene y usted lo sabe. Pongamos ya en marcha, impulsemos al menos los consensos presentes en el documento Bases para un pacto por la educación en Aragón. De la misma manera que reconozco el trato exquisito que ha habido hacia la concertada, pensamos que es un error no apoyarse en los centros privados homologados de educación infantil de 0 a 3 años, centros que siguen sufriendo la competencia desleal de las guarderías, de las ludotecas, mientras el Gobierno de Aragón sigue impulsando en las capitales las aulas de 2 años con el objetivo de reforzar lo que es el incremento de demandas de plazas públicas. Apenas ha avanzado en la implantación de conciertos educativos para estos centros o en ayudar a las familias para favorecer la conciliación. Los liberales vamos a seguir en esa línea, no lo dude, porque entendemos que más allá de incrementar la oferta y la variedad de plazas puede suponer también un ahorro de costes, como el que genera a las arcas públicas la enseñanza concertada en otros ciclos. Ayer hablaba usted de inversiones en deportes, menos mal, porque invertimos muy poco, pero muy poco en potenciar las actividades deportivas, apenas un 0,17% de los presupuestos. Y parece que la gestión durante la pandemia pues ha sido bastante errática, cediendo a determinadas presiones para retomar competiciones deportivas ya prácticamente a final de curso, vaivenes continuos en las normas sanitarias y una paralización casi total, cuando el impulso del deporte base y a los eventos deportivos es fundamental, entre otras cosas porque estimula mucho la economía de los municipios. Creo que también en este aspecto el aprendizaje que hemos extraído de la pandemia tiene que ser una oportunidad para plantar cara al problema. Y sin duda, otra asignatura pendiente que nos toca superar tiene que ver con la cultura, que, como alguien dijo en una ocasión, es sin duda el mejor refugio ante la adversidad, más una adversidad como la que nos ha tocado vivir. Tenemos la obligación, señor Lamán, de resarcir a un sector que ha sufrido como pocos, al igual que la hostelería o el pequeño comercio, la mayor destrucción de empleo durante la pandemia. Hoy quiero hablar también de innovación, quiero hablar de ciencia, quiero hablar de universidad, quiero hablar de investigación, pero me reservo ese bloque casi de forma monográfica para mi segunda intervención, donde además, señor Lamán, le voy a proponer algo
que estoy seguro que me va a coger al vuelo, algo que creo además que le va a gustar. Le dejo de momento con la intriga, pero ahora quiero acabar volviendo al inicio de esta intervención, cuando recordaba aquel encuentro nuestro en el Pignatelli en el verano de 2020, aquella mañana llena de incertidumbres, de preocupaciones y de angustia al no saber exactamente a qué demonios nos estábamos enfrentando y qué alcance iba a tener. Mire, como ha pasado ya el tiempo, ha pasado ya más de un año, le voy a ser sincero. Aquel día, yo, al salir de su despacho, y créame que no soy pesimista por naturaleza, ni en mis mejores sueños pensaba que 15 meses después la situación habría cambiado con respecto a entonces de la forma en que lo ha hecho. Yo no digo que estemos bien, al menos desde luego no diré nunca que no podríamos estar mejor de lo que deberíamos para poder decir, no con un mero claim propagandístico, eso de que salimos más fuertes. No hemos salido más fuertes, se ha quedado mucha gente en el camino. O hemos recuperado la normalidad poquito a poco, y no hace falta que sea nueva, con que sea normalidad es suficiente. Pero, señoras y señores diputados, queridos compañeros de este Parlamento, lo más importante es que estamos. Ya no es cuestión mejor o peor. Estamos, y después de ver todo lo que hemos visto y hemos vivido en estos casi 2 años, creo que el mejor punto de partida, el más honesto para abordar un debate sobre el estado de la comunidad, es poner sobre la mesa los aciertos, los errores y los puntos en los que, sin duda, podemos mejorar. Creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de todo lo que se ha hecho bien en el pasado y aprender con humildad de lo que no se hizo tan bien, o bien, pues se hizo mal, y hay que reconocer que se hizo mal, desde luego, con la mejor voluntad de que las cosas salieran, pero no salieron, porque había que actuar, repito, a veces a ciegas, con un presidente del Gobierno de España que, con la excusa de la cogobernanza, que también ha funcionado durante la vacunación, se puso de perfil en los momentos críticos, dejando la pelota en el tejado de las comunidades autónomas, y ahí os las compongáis. Bueno, ya sabemos que Sánchez es especialista en llegar el último y aparecer siempre el primero. No sé cómo lo hace, pero es así. Voy terminando. Sigamos apostando por la estabilidad. Estabilidad, fundamental para poder acabar de retorcerle el cuello a la pandemia. Eso que ahora mismo necesitamos. Y en ese sentido, mire, le voy a decir algo. Está bolígrafo, ¿sabe por qué? Porque lo he improvisado ahora un poquito sobre la marcha, pero creo que es un tema importante. Y yo quiero preguntárselo abiertamente. Usted es una persona sensata, yo no le tengo por un temerario. La estabilidad genera confianza, y en esa confianza es fundamental que usted disipe cuanto antes esos rumores que hablan de un posible adelanto electoral en Aragón. Que usted haga una referencia al respecto, y creo que un debate como el estado de la comunidad es un buen momento para afrontarlo y despejar esas dudas. Con todo y pese a todo, lo más importante al analizar hoy el presente creo que es, y por mi parte y por mi grupo así será, reafirmarnos en el compromiso de afrontar el futuro, nos pongan lo que nos pongan por delante, con la lección bien aprendida en el pasado, en algo que creo que dije el año pasado, pero no me canso de repetir. Esa lección bien aprendida es que ninguno de nosotros solo es tan bueno como todos nosotros juntos. Muchas gracias. Gracias, señor Pérez.